Bonjour, aujourd'hui on est le mercredi, donc 18 mars 2020 et on va continuer donc avec le cours. Ici on est à l'atelier d'expression orale à la page 48 et 49. Alors ici je vais vous demander aujourd'hui de vous focaliser plus que tout, más que nada, se tienen que enfocar al documento 1 et le documento 2. Et ensuite, vous allez répondre à la question ici échanger sur un parcours. Alors, dans le terme échanger sur un parcours, es intercambiar acerca de un recorrido literalmente, o sea, de lo que han hecho en su carrière, en su trayectoria. Donc, vous avez ici, tu veux faire quoi comme métier? ¿Qué quieres hacer como oficio, como profesión? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? ¿A qué te dedicas o qué haces en la vida? Je suis, soy, ça consiste à faire, consiste en hacer tal y tal cosa. J'ai eu la possibilité de partir, tuve la oportunidad de irme. Grâce à cette expérience, gracias a esta experiencia, j'ai pu, yo pude, he podido. Et c'est super comme métier, d'accord? Alors vous allez ici regarder les deux documents, le document 1 et le document 2, et vous allez essayer de répondre donc à la partie échanger sur un parcours. Quels sont les deux moments, quels sont les deux moments importants de votre parcours pour l'instant? Racontez-les et expliquez les avantages de ces expériences. ¿Cuáles son los dos momentos importantes hasta ahorita de su recorrido profesional? ¿No? Cuénteles y explique las ventajas. Bon, alors ici, pues estamos en la parte B. Tiene que escoger a alguien de votre entourage, o sea, alguien de su alrededor, de su familia. Puede ser su esposo, su esposa, su mamá, su papá, su hermano, alguien que tenga alguna profesión y van a presentar esta profesión. ¿Ok? Luego vamos a pasar a la página, a la siguiente página, la página 49. Ici, vous avez demandé des conseils. Alors, demander des conseils ici, bien sûr. Alors, regardez dans la partie de demander des conseils, communication. Demander des conseils. Quelles qualités sont importantes? ¿Cuáles cualidades son importantes para alguien? ¿No? Rappelez-vous que qualité et, o sea, cualidad y calidad en français se pronuncia igual, es qualité. Donc, quelles qualités sont importantes? Ensuite, quelles sont donc les compétences nécessaires? ¿Cuáles son las competencias necesarias? Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme école? ¿Qué escuela me podría aconsejar? Y como estudios también, ¿no? Comme études. Donnez des conseils. Vous pouvez commencer par un stage. Usted puede empezar por una práctica profesional, por una estancia. Ensuite, vous devriez suivre une formation. Usted debería seguir una formación, o sea, un curso, una capacitación. Ensuite, dans le domaine 2, pues en el área de, le domaine. Ce métier demande des compétences. Este oficio, esta profesión, solicita, pide, requiere competencias de algo. D'accord, alors ici, vous allez aussi regarder le document ici avec les ilustrations. Para cada dibujo van a encontrar ahí cuáles son las profesiones. Ahí pueden hacer microgrupos entre los compañeros del chat y por WhatsApp se ponen de acuerdo y ven cada frasco, chaque vocal, cuál es la profesión que está dentro de cada frasco, ¿no? Se ponen de acuerdo en equipos ahí con algún compañero o compañera y van a contestar entonces igual à la 13, que sería organiser un forum des métiers insolites avec un stand par métier. La moitié du groupe se déplace pour se renseigner sur un métier. Bueno, ahí va a estar medio complicado que hagan eso, pero pueden ustedes dar la información como si les hicieran las preguntas de solicitar consejos y así. Pueden estarse preguntando y yo estaré escuchando los audios de WhatsApp y estaré viendo si lo hacen bien o no. ¿Ok? Bueno, para hoy ya tienen mucho trabajo, entonces esa es la sesión de hoy.
Espero que tengan mucha creatividad y nos estamos viendo ahí por WhatsApp y por aquí en la clase diaria. Nos vemos mañana. Ustedes hagan eso y me lo mandan por WhatsApp a la hora de su clase. ¿Ok? Nos vemos. Hasta mañana. Que tengan bonita tarde o bonita noche.